los padres tienen una influencia poderosa sobre sus hijos. Alguien puede decir no, pero es lo contrario. Por eso, los que somos padres debemos de tomar muy suave, pero con convicción, este tipo de ejemplo hacia nuestros hijos y a nuestras hijas. Quiero ver un asunto más con ustedes, mis hermanos y hermanas. La semana pasada yo explicaba algo acerca de la vida ministerial. Estamos hablando de la influencia espiritual. Cuando tenga la oportunidad, usted, hermano, que estamos acá y el que nos ve, acérquese al hijo o a la hija de un líder y pregúntele: ¿qué has aprendido en el ministerio de tus padres? Por no errar, comprendo y entiendo, la gran parte de hijos de ministros son influenciados porque el padre quiere obtener un cargo, pero no porque el padre lo haya llevado bajo una guía, una instrucción para que ame a Dios. En el caso que vamos a ver acá, ¿y por qué menciono esto del aspecto ministerial? Cuando aquel varón y mujer que forma un ministerio por la voluntad de Dios, si fuese así esto, forzar a los hijos por algo, cuando el padre y la madre mueran, ¿qué cree que puede ocurrir en ellos? Cuando papá y mamá se mueran, ya no son ministros, no son ancianos, no son maestros, no son evangelistas, no son diáconos. Ya pasaron al otro plano de vida, al seno de Abraham. ¿Qué cree que puede ocurrir con estos hijos e hijas que fueron forzados a obedecer? ¿Qué cree que puede ocurrir después de que los padres fallezcan? ¿Qué puede ocurrir? ¿Ah? Se retiran de la iglesia. ¿Y por qué razón? Si el papá y la mamá lo guió. Pero forzado. En cambio, cuando el padre y la madre de pequeño guían al niño o a la niña, el niño va a amar a Dios no por fuerza, sino porque le gusta y ve el ejemplo de sus padres. En este caso que vamos a tocar hoy, en Jeremías capítulo 35, un tema, la mayoría de nosotros podemos leer la Biblia. La cuestión es la aplicación de ella. Había una familia de los recabitas. Según los estudios bíblicos, no voy a entrar a detalles de historia, solamente los voy a mencionar ahí por ahí. Son descendientes de los mayanitas, habla de Moisés, pero no voy a tocar el aspecto más allá de ello. Hay hipótesis, entre otras cosas más, pero no es el punto de tocar historia ahorita, sino cómo la influencia de un hombre acapara a una familia. Versículo 1 del capítulo 35 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Dios, ¿a quién habla? A Jeremías, al profeta. Número 2. Jeremías, ¿cómo era llamado o cómo es conocido hasta nuestra actualidad? Como el profeta llorón. ¿Por qué razón? Porque Jeremías vivió un contexto social lleno de pecado, ya lo sabemos, no voy a entrar a más detalles. Usted sabe que Jeremías no tuvo ni hijos ni esposa porque el dolor y el pecado era tan grande. Pero ¿por qué hago mención de ese contexto social? Por lo que dice el versículo 2. Le dice Dios a Jeremías: ve a casa de los recabitas y habla con ellos. E introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Jeremías desconocía más allá quién eran los recabitas,
pero le está dando una lección a través de esta familia, una lección práctica. Por eso le digo, nosotros podemos leer la Biblia, podemos estudiar libros, podemos aprender los textos bíblicos de memoria, discernirlo, pero una cosa es discernir y otra cosa es aplicación. Pero si sabemos discernir a la luz de la Biblia, vamos a aplicar bien la Biblia. Entonces, Jeremías no sabía que iba, pero Dios iba a dar un ejemplo a través de esta familia. Ve donde ellos, invítalo al templo y dales a beber vino. Versículo 3. Tome entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisinias, a sus hermanos. Era una familia grande. A todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Agarró a los cabezas de hogar, a los hijos y a todas, ¿qué dice? Las familias. Hermano y amigo, Dios siempre ha querido desde el principio de la creación de la tierra salvar a las familias. Si usted ama a su familia, debe saber que Dios es lo mejor para él o para ella. Versículo 4. Y lo llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalias, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, y leámoslo nuevamente el 5, y puse delante de los hijos de familia de los recabitas tazas y copa llena de vino, y le dije, bebed vino. Dios le manda a Jeremías a esto. Era costumbre allá en la antigüedad beber vino, era normal en la antigüedad. Pero estaba dando una enseñanza a Dios a Jeremías, que se fijara en quién, en esta familia su actual. Le puso vino. Miren lo interesante acá. Le puso tazas y copa, y dice, y llenas de vino. O sea, hasta saciarse si quería. ¿Cuántas cosas ofrece el mundo para querer saciar a la familia hoy? Dinero, distracciones, malas costumbres, ciencia, conocimiento. Y ahí Satanás le pone a las familias, llámese cristiana o no cristiana, le pone todo de frente. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Y le dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Si usted ve, cuando Dios dice nuestro padre, significa que él ya había muerto. Ya no existía el padre acá, que era el patriarca, pongámoslo así, de la familia de los recabitas. Era el patriarca. ¿Y por qué dicen ellos? Y a mí me parece muy interesante esto. Nuestro padre nos ordenó, nos indicó, nos orientó, nos guió, no tomaréis vino. Ustedes, ¿y quiénes más? Ni vuestros hijos, mis nietos, mi descendencia. En las familias existen valores morales que hay que seguirlos promulgando, y más con Dios.
La honradez es parte de la moral. Si usted le pregunta hoy en día a los jóvenes, ¿qué es moral? No saben qué es. ¿Se acuerda usted cuando daban en la secundaria anteriormente moral y cívica? Una buena clase. Ahora se llama, creo que, civismo y no sé qué cosas ahora. Tantos términos que se han cambiado. Pero bueno, existía la moral. Existía esa clase. Cuando uno era niño, le decían los padres a uno: mire, vaya a devolver ese juguete, porque ese juguete es de un niño y no es suyo. ¿Y qué valores nos enseñaron nuestros padres? Estamos hablando primero en el aspecto de la crianza. Tal vez me pueda apoyar mi hermano, amigo. ¿Qué valores morales nos enseñaron nuestros padres de niño? El respeto a los adultos, le voy a mencionar uno. Ayúdenme con otro, por favor. La puntualidad. El saludo con respeto. El respeto o ceder lugar a los mayores. No tomar lo ajeno. No hurtar, no robar. No interrumpir las conversaciones con los adultos. Aunque es risa, y yo sé que causa risa, se nos educaba que nadie podía interrumpir cuando estaban dos adultos charlando. Era una falta de respeto. Y con solo verlo, el padre al muchacho o a la muchacha ya entendía claro eso. Ahora ni con una fajeada se entiende eso. Por lo mismo, porque ahora es desahogarse sin instruir. Otra cosa que enseñaron nuestros padres entre la moral es no mentir. Y una de las grandes prácticas que inclusive en cristianos no debe de haber es la mentira. Y lo hacen como que fuera un vaso de agua, la mentira. Y llegan adultos y se vuelven mentirosos. Y eso enseñan a sus hijos, mentira. Esta familia, que no era parte del pueblo, pero tenía buena costumbre, Dios la tomó porque quería gran plan en ellos. Estimado hermano, en este caso mis amigos, si usted tiene buenas costumbres que sus padres le han enseñado, Dios desea que usted sea parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted ya va encaminado y Dios va a obrar mejor en usted. Aquí el padre de familia había enseñado que no debían consumir, en pocas palabras, licor, vino. ¿Qué causa cuando uno consume licor? Torpeces, se desgasta, hace sufrir a su familia, entre otras cosas más. Pero el punto no es el licor, sino que a pesar que había muerto el padre de familia, había quedado arraigada la buena instrucción. ¿Qué va a pasar cuando nuestros padres, nuestras madres fallezcan? ¿Nos vamos a ir de la iglesia? ¿Cuál es el tema que estamos estudiando los días lunes? La influencia espiritual de los padres para con los hijos. El padre debe instruir al hijo y decirle: aunque yo muera, usted debe de seguir luchando en la vida espiritual. Versículo 7, otra indicación que dio este cabeza, este es de patriarca de familia. Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. ¿Por qué le había dado este gran consejo? Si usted va al contexto que está viviendo Jeremías, era un pecado fuerte. Al asentarse en una región, iban a ser absorbidos por las malas costumbres. Por ende, este hombre, el padre, el precursor de los recabitas, el patriarca, sabía por qué estaba orientando a sus hijos. Sabía.
Si se quedaban asentados, iban a absorber toda la mala costumbre. Nosotros como padres debemos de comenzar con nuestros hijos desde edad muy pequeña. Este hombre se esforzó por ser ejemplo. No solamente lo habló, tuvo que haberlo vivido. Yo no le puedo decir a mi hijo, o mucho menos decirle o exigirle, que no es correcto, usted debe amar a Dios. Si yo no lo amo, ¿cómo le puedo decir a mi niño o a mi niña, mire, tiene que obedecer a Dios, si yo no lo obedezco? ¿Cómo le puedo decir a mi niño o mi niña, ore, si yo no lo hago? ¿Cómo le puedo decir a mi hijo, hay que buscar de Dios, si yo no lo busco? El hijo absorbe todo lo que el padre hace. Entonces, mi hermano, mi hermana y amigo, usted debe ser primero un buen consumidor de la palabra de Dios, absorber lo bueno, para que el hijo pueda ver en usted el ejemplo. Las palabras no valen, vale más el ejemplo. Me decía alguien que estábamos evangelizando, recapacitó y reaccionó y dijo, entiendo lo que dice Dios. ¿En qué? Le digo, ¿en qué específicamente? Si yo deseo lo mejor para mi hijo, decía una dama que platicábamos con ella, ¿cómo decir si yo amo a mi hijo, si yo no le estoy dando lo mejor a mi hijo? ¿Y qué es lo mejor para un hijo? ¿Una carrera universitaria? ¿Un bien material? Eso es lo mejor para el hijo o la hija. Esos son medios para sobrevivencia en esta vida, hablando de que sea alguien o desarrolle habilidades. Pero la mejor herencia que le puede dar un padre, una madre a un hijo es la espiritual. Si usted ve acá, los recabitas, ¿qué hicieron hincapié? En la cultura de haber obedecido el consejo del padre de familia. El consejo. ¿Y por qué le había dado ese consejo a este hombre? Dice el versículo 7, la última parte, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra. Me voy ahora a la idea de Efesios, nomás lo menciono. El principio de la carta a los Efesios dice, un versículo que todos manejamos, honra a tu padre y a tu madre. Y le sumamos, obedécelo ¿en qué? En el Señor. Si el padre no es cristiano, obedézcalo siempre y cuando esto no distorsione la relación con Dios. Y si es cristiano, bendito sea el Señor, porque va a tener consejo en esta vida y la parte espiritual. Es una doble honra cuando es en el Señor. La preocupación de este padre de familia era, aunque yo parta de esta tierra, voy a dejar encaminado a mis hijos, a mis nietos. La pregunta sería, en lo individual, ¿cómo estoy dejando encaminado a mis hijos? ¿Qué herencia les estoy dando? ¿Qué ejemplo les estoy dando a mis hijos? Hay una gran tristeza a nivel social. Hay una falta de cultura de familia. La moral, no estoy hablando de nuestro país, esto es mundial. Se ha perdido todo eso. ¿Por qué? La familia es la base fundamental de la sociedad. Le pregunto ahora a ustedes, ¿cuántas familias estables existen? Póngase a pensar usted. De la que usted conoce, ¿cuántas familias estables existen? Muy pocas. La sociedad está conformada por familias, pero hay carencias de familia. ¿Y la iglesia por qué está compuesta? Por familias. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Cómo está el pueblo? Miramos a cristianos mentirosos, miramos a cristianos materialistas, miramos a cristianos yo que pierdistas, miramos a cristianos afanados,
Miramos a cristianos cometiendo errores garrafales. ¿Por qué razón? Porque mamá y papá no fue lo suficientemente convincente en su educación espiritual. Y voy a repetir lo que dije desde el principio de estas lecciones de los días lunes de abril. Y la misma cantaleta, creo que hasta venga Cristo o venga la muerte. Hermano, yo di todo por mi hijo, pero lo dicen con una tranquilidad. ¿Y qué hago, hermano, para instruir a mi hijo? Le hago la pregunta ahora a mis hermanos, los que son padres. ¿Qué voy a hacer para comenzar a guiar al niño? ¿Qué voy a hacer? ¿Hermano? Alimentarme primero yo. Correcto, alimentarse usted. Y quiero ir a la parte maternal, las madres. Cuando nace un niño, una niña, recuerdo que voy a hablar de la lactancia materna. Una etapa que cuando uno es padre primerizo va aprendiendo. Voy a agarrar la idea de mi hermano, la voy a aplicar ahí y vamos a la parte espiritual. Dicen las viejitas, con mucho cariño digo las viejitas porque es en el buen sentido, las personas mayores, viejitas. ¿No te sale leche? Entonces dice, beba tibio, dice. Y ese tibio es hirviendo, ni tibio es hirviendo. ¿Y para qué? Para que se alimente usted y alimente al niño. La idea que dijo el hermano, para guiar a mi niño me tengo que alimentar yo. Así como usted se alimenta, come bien, para alimentar a su niño, hablando de la lactancia materna. Así de igual manera, si yo voy a alimentarlo espiritualmente, debe comenzar por mí primero, por nosotros primero, la alimentación espiritual. Usted puede ver a muchas personas enseñando acá la Biblia, o podemos pasar aquí enseñando la Biblia, pero pregúntele a los hijos si realmente aman lo que sus padres hacen, de amar a Dios. Haga la prueba, va a ver qué respuesta va a tener. En cambio, cuando un hijo es llevado, cuando el padre se alimenta y el padre lleva a su hijo de manera tranquila, amorosa, le guía, el hijo ama eso. Porque con una buena influencia, un buen ejemplo, el hijo gusta eso, le agrada eso. Versículo 8. Y por eso nosotros como padres debemos de tener buena dirección. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro Padre. Si estos obedecían a la voz de un Padre terrenal, ¿cuánto más debemos obedecer la voz del Padre espiritual? Pero nos pasa y veces lo contrario. Obedecemos al Padre terrenal, pero omitimos al Padre espiritual. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. Escuchen bien, que nos mandó. De no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Mire bien, iban a ser ejemplo de matrimonios también. No solamente era para los hijos, también de matrimonio. Hay obstáculos, pero hay que hacerlo. Y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tienda, y hemos obedecido, y hemos hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Aún muertos, obedecían a la voz de su padre. Y aunque nosotros como padres un día apartamos de esta vida, y si instruimos correctamente y espiritualmente a nuestro hijo, va a quedar esa instrucción. Me acuerdo, y uno puede pensar ahí, me acuerdo cuando papá y mamá me abrían la Biblia. Me acuerdo cuando mamá y papá en los momentos difíciles oraban. Eso queda. Y lo mencioné desde el principio y lo vuelvo a retomar. El niño no le interesa qué juguete le dé. El niño no le interesa qué perfume le dé. El niño no le interesa qué zapato le dé, ni qué ropa le dé. El niño lo que va a quedar en su mente es la instrucción que usted le dio.
Aunque usted diga, me viví por mí y le di lo mejor, eso no le interesa. Psicológicamente está comprobado, pedagógicamente está comprobado. No le interesa. ¿Por qué? Si uno que es adulto se compra un celular, se emociona, después sale otro, ya se le olvida ese. Así es el ser humano. En cambio, las cosas emocionales, morales y espirituales van a prevalecer en el alma de esa persona. Ya queda arraigado. Porque no existe otra nueva moral, es única moral. Existe otra cosa espiritual, es única. En pocas palabras, al final y al cabo, versículo 16 para culminar. En su casa puede leer toda la historia. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal contra ellos. He hablado porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab tu padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Esta familia no era todavía parte del pueblo de Dios. Hay familias que no son cristianas, pero por no ser cristiana y tener buenos valores, aún no es salva, como la familia de los recabitas. Pero Dios toma a familias con estas características porque pueden ser buenos cristianos. Y si Dios lo deja ahí, es por algo. Y si usted ve, hermano, hermana, amigo, no habla del aspecto material o recabitas, que habla la instrucción y la enseñanza que su padre les dio. Y le dice Dios: por cuanto obedeciste la voz de tu padre, nunca faltaré en sus vidas. Y por eso dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre. Padres, instruyan correctamente a los hijos. Cuando eso ocurre, Dios morará en las generaciones. Y nosotros, mis hermanos, debemos luchar para que la generación con buenos valores no muera, sino que haya una reproducción, tanto moral y mayor espiritual. Porque tenemos una lucha contra los antivalores. Y el Señor todas las batallas las ha ganado hasta el día de hoy. Y lo espiritual va a prevalecer sobre cualquier cultura y cualquier costumbre de cualquier lugar que exista. Dios bendiga a nuestra familia. Pongámosle mente, mis hermanos, mis amigos, y seamos como la familia de los recabitas. Ellos obedecían a su padre, y nuestro padre primero es Dios. Bendiciones a todos, hermanos. Amén.